Seguir a Dios no debería darte miedo, pero a muchos nos enseñaron exactamente eso. Y lo peor es que lo creímos. Entonces, ¿en qué momento seguir a Dios empezó a doler? ¿En qué momento la paz se convirtió en esta carga que hoy llevas en los hombros? Porque a veces, al obedecer, no se siente paz, se siente presión, como si caminaras sobre cáscaras de huevo, intentando no fallar, intentando no equivocarte, intentando ser perfecto, porque sientes que en cualquier momento todo se puede romper. Y sin darte cuenta, empiezas a creer que obedecer a Dios es perderte a ti mismo. Empiezas a sentir que para ser aceptado o aceptada tienes que borrar quién eres, que tus sueños no cuentan, que tu personalidad es un estorbo, que tus dudas son un pecado. Te conviertes en una versión de ti misma que ya no reconoces. Una versión que solo sabe cumplir reglas, pero que por dentro está vacía. ¿Es esto lo que Dios quería? ¿Un sacrificio de tu identidad o una relación de amor? Porque nos enseñaron que dejar morir a nosotros mismos era anularnos, pero tal vez solo se trataba de dejar morir nuestro miedo para que nuestra verdadera esencia pudiera vivir. Porque quizá el problema no es seguir a Dios, sino desde dónde aprendimos a hacerlo. Porque no es lo mismo obedecer por miedo que obedecer por confianza. Hemos crecido con una idea de Dios que da más miedo que paz. Nos presentaron a un Dios que parece un juez, anotando cada error en un libro negro. Un Dios que no se alegra con tus logros, sino que solo espera que falles para recordarte que no eres suficiente. ¿Te ha pasado? Esa sensación de que hagas lo que hagas, nunca es suficiente. Que si te pasa algo malo, ¿es porque lo merecías? ¿O es porque Él te está castigando? ¿Es ese el actuar de un padre? Eso es el actuar de un carcelero. Y cuando lo ves así, tu oración se vuelve una negociación. Ya no hablas con Él porque lo amas, sino porque tienes miedo de lo que pasa si dejas de hacerlo. Es decir, llegamos a obedecer por supervivencia, no por amor. Pero hoy quiero decirte algo que quizá nadie se atrevió a decirte antes. Ese Dios severo y distante no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de las heridas de quienes nos enseñaron mal. Sí, escúchalo bien, de quienes nos enseñaron mal. Por eso, deseo que hoy me acompañes para que entendamos cómo debemos seguir a Dios sinceramente. Lo que pasó con una mujer en la Biblia lo explica mejor que cualquier teoría. En Sarepta había una mujer, viuda, con su hijo. Y lo único que tenía era un puñado de harina y un poco de aceite, lo suficiente para su última comida. Después de eso, no había nada más. Ella había preparado su final sin saber que Dios estaba preparando su principio. En ese contexto aparece Elías, el profeta de Dios, y le dice algo que no tenía sentido. Dame de comer a mí primero. Ella
tenía abundancia. Tenía su última oportunidad. Era decidir entre sobrevivir hoy o confiar sin garantías. Y decidió confiar. No porque no tuviera miedo, sino porque eligió creer en medio del miedo. Y entonces lo imposible pasó, no de golpe, pero sí de forma real. La harina no se acabó, el aceite no menguó. Esta historia nos muestra la obediencia de esta mujer a pesar de la difícil situación que tuvo que atravesar. Pero ella decidió obedecer por confianza en la promesa de Dios. Y quiero que siempre recuerdes esto. La obediencia que nace del miedo esclaviza, pero la obediencia que nace de la confianza transforma. Esta historia no es solo sobre ella. No es una historia específica para esa época. Se trata sobre nosotros. Muchos hemos experimentado esa situación tan difícil en la que tenemos que decidir si confiar en Dios y obedecerlo o seguir nuestras propias ideas. Y yo también estuve en esa misma situación. Recuerdo haber estado sentada en la esquina de mi habitación, sin fuerzas para seguir orando, porque sentía que Dios no estaba escuchando. En ese silencio empecé a cansarme de ser fuerte. Miraba mis manos y pensaba, ¿de qué sirve seguir intentando? Yo no quería rendirme, quería aprender a confiar sin tener respuestas. La obediencia no empieza cuando todo tiene sentido. Empieza cuando decides confiar aún con miedo. Nuestra vasija a veces está llena de control y de querer hacerlo todos solos. Creemos que necesitamos más, pero en realidad necesitamos soltar. Nunca olvides esto. Tú tienes la libertad de obedecer a Dios sinceramente confiando en Él, porque a veces el miedo no nace de tu propia relación con Dios, nace de las voces de otros, voces que usan la culpa para controlarte, voces que usan el juicio para que te sientas pequeña, voces que te dicen que si no haces esto o aquello, Dios te va a dar la espalda. Pero escucha bien, nadie tiene el derecho de poner cadenas donde Dios ya puso libertad. Si alguien te enseña un Dios que te hace sentir asfixiado o que te hace vivir con el corazón encogido, esa persona no te está acercando al cielo, te está imponiendo sus propios miedos. La obediencia real no se exige con un látigo, se inspira con un abrazo. Y hoy vamos a darnos permiso de soltar esas voces externas. Permitámonos dejar de intentar complacer a un sistema para empezar a conocer a un Padre. Dios no está pidiéndote que pierdas, te está invitando a confiar. Al otro lado de tu miedo hay vida. Si este mensaje resuena contigo, puedes suscribirte. Este espacio es para los que están cansados, agotados, pero no quieren rendirse. Soy Lupi y caminemos juntos un día a la vez. Antes de irte, me gustaría leerte. ¿Obedecías a Dios con miedo o con confianza? Si estás lista para el cambio, escribe, comienzo a abrir los ojos y recuerda, no estás solo en esto.